Yo no soy de la familia, pero todos me miran como si yo lo hubiera matado. La lluvia cae finita sobre la cúpula de la iglesia y entra en el atrio con el olor mezclado de café, cloro y flores recién cortadas. Atardece en la Ciudad de México. La luz se guarda detrás de los cables y los autos, y yo sigo de pie al fondo, pegada a la pared con mis zapatos mojados y el uniforme debajo del saco barato. Me llamo María Beltrán, enfermera de paliativos, en un hospital público, donde las guardias te roban el sueño y la dignidad, a ratitos. Aquí el murmullo es una cuerda que aprieta. Es ella, la enfermera, la que se quedaba de noche. La habrán dejado sola con él. Rezan el rosario, pero lo que pesa no es el Padre Nuestro, es la curiosidad. Me arde la cara, vergüenza por estar aquí sin pertenecer, tristeza porque se acabó la voz ronca de don Ernesto pidiendo un traguito de agua, hija, rabia contenida por las veces que me preguntaron, ¿y tú quién eres para decidir?, cuando solo ajustaba una almohada. El hospital me enseñó a no llorar en el pasillo, tragar y seguir, chicle para engañar el hambre, café frío en un vaso de unicel. Mi vida cabe en la bolsa chica, metro, renta atrasada, el celular con la pantalla rota y un reporte que me persigue desde hace años, un expediente mal cerrado que otros olvidaron y a mí me dejó una mancha que no sale. La misa termina, la gente se amontona para despedir el féretro antes de ir al Panteón Francés. Huele a azucenas y a paraguas cerrados. Entonces Javier, el hijo, se adelanta. Tiene la barba descuidada y las manos temblorosas. Pide el micrófono con una calma que asusta. Yo intento hacerme pequeña. Nadie me prepara para esto. Quiero decir algo. Empieza. El murmullo baja. La lluvia insiste en las bancas vacías del costado. Mi papá no murió solo, murió con dignidad. Y si no estuve yo, fue porque... Traga saliva, mira a su madre, que no lo detiene, porque algunos no quisimos ver. La única que se quedó cuando todos nos íbamos fue María Beltrán, la enfermera. Ella lo acompañó cuando a nosotros nos daba miedo. Ella le habló cuando ya nadie le hablaba. Las cabezas giran, las miradas cambian de color. Ahora me miran de frente y no sé si es gratitud o cuchillos. La tía de los labios rojos susurra algo a la otra. La prima baja la cara. El viudo de la hermana aprieta los dientes. Un aplauso tímido se amaga y se muere rápido porque la vergüenza no sabe aplaudir. Del otro lado, alguien deja caer la palabra morfina como si fuera una piedra en un vaso. Mi estómago se encoge. El padre carraspea, pero ya no manda. Yo recuerdo la última noche, el monitor sin pitidos, la piel de don Ernesto como papel tibio, la espalda rota de estar de pie, el pasillo oscuro y la enfermera nueva preguntando dónde guardar los guantes. Recuerdo también el rumor viejo en urgencias, mi nombre escrito en un informe que no me correspondía, la jefa diciendo, por esta te vas a quemar, Beltrán, y el miedo guardado detrás de mis muelas. Saldremos al cementerio en unos minutos. La gente se ofrece café, pan dulce, abrazos que pesan demasiado. Javier me busca con la mirada. No sé si agradecerle o pedirle que se calle. Su madre me mira distinto, como si de pronto yo fuera un problema que no había visto. Un hombre que no conozco me corta el paso y pregunta bajito. ¿Usted decide quién sufre y quién no? Trago saliva. No sé si contestar. Me acerco al féretro para despedirme antes de la lluvia grande. La tela del saco de don Ernesto está oscura por la humedad. Entre la solapa y el bolsillo asoma un borde de sobre blanco, mal metido. La letra, grande y torpe, me paraliza. Para María Beltrán. Nadie lo ve. O eso quiero creer. Siento el impulso de sacarlo y correr. Siento el peso de todas las miradas en la nuca. En ese mismo segundo, el celular vibra en mi bolsillo con un audio de un número desconocido. Dura 1 minuto y 12. La pantalla, mojada, brilla. El sobre me espera en su chaqueta. El mensaje me espera en la mano. La lluvia empieza a golpear la piedra. Y yo, clavada entre los dos, entiendo que el aplauso que no fue,
solo abrió otra puerta, y que detrás hay algo que lleva mi nombre. Mi nombre es María Beltrán, tengo 32 años y soy enfermera. Trabajo en el ala de ancianos de un hospital público en la Ciudad de México. Y mis turnos nocturnos son una mezcla de rutina agotadora y preocupaciones que se arrastran hasta la mañana. El ambiente es frío, con olor a desinfectante y un leve tinte de humedad que nunca se va del todo. Desde las paredes blancas y sucias hasta los pasillos que parecen extenderse infinitamente, todo se siente como un eco de vidas que están a punto de apagarse. Escucho el pitido constante de los monitores, el murmullo de las conversas de las enfermeras y los sonidos ocasionales de los pacientes, algunos quejándose y otros susurrando palabras perdidas en la oscuridad. Cada sonido se mezcla formando un ambiente enrarecido, casi como si el hospital tuviera vida propia, una vida que demanda todo lo que uno puede ofrecer. La vida fuera de esas 4 paredes es un espejo roto donde a veces logro ver mi propia imagen. Me levanto todos los días a las 5 de la mañana para llegar al hospital a las 7, dejando en casa a mi madre enferma, que depende de mí. Ella ha sido mi única familia desde que papá nos dejó hace años. Y encontrar tiempo para atender sus necesidades es un sacrificio que... Hay cumpleaños que he perdido, días festivos que se han ido de mis manos por cumplir con mis guardias, y cada vez que mi celular vibra con algún mensaje perdido, siento un pinchazo en el corazón, porque sé que lo que me cuentan ocurrirá sin mí. Cada día creo que el sacrificio es parte del trabajo. De hecho, es lo que nos ha unido a los que estamos ahí, al menos entre nosotros. Sin embargo, un detalle íntimo que rara vez comparto es que en la soledad de mi cuarto, a veces lloro por las cosas que no puedo cambiar. Recuerdos de fiestas familiares que se desapercibieron y de amigos que no he podido ver. La soledad a veces pesa más que el cansancio físico, pero tampoco me puedo permitir flaquear. Al final del día, el sufrimiento de los pacientes y sus familias convierte cada sacrificio personal en un pequeño renacer. A menudo siento las sombras del conflicto acercándose. Un médico descuidado que no ha prestado atención a las instrucciones. Un familiar agresivo que no comprende el sufro. Es como si el hospital estuviera lleno de estas vibraciones tensas que no siempre se pueden controlar. Pero en medio de esa frialdad hay cosas que nadie puede quitarme. Cada mirada compasiva de un paciente, cada sonrisa de agradecimiento, cada gesto que me recuerda que, aunque el cansancio pueda ser abrumador, todavía soy una parte de la vida de otras personas, y eso es lo que me hace seguir. La niebla de la incertidumbre se acumula en el aire. Las señales se encienden. Pero la rutina parece envolverme de manera que rara vez me detengo a pensar en ello. No sé lo que me espera en la próxima guardia, y justo en este momento, mientras me despido de don Ernesto, siento que la presión del mundo exterior se siente como una losa en mi pecho. Algo no está bien, y lo peor es que en el fondo ya lo sé. Estaba en medio de una larga guardia en el ala de ancianos del hospital cuando escuché un grito que sacudió mi día. Era la voz deslizada por un pasillo oscuro, un grito que reemplazaba el ruido habitual de monitores y murmullos con algo más potente, más feo. ¿Por qué no cuidan a mi madre?, se quejaba el hijo de una paciente. Su tono era una mezcla de rabia y desesperación, y sentí que un escalofrío recorría la sala. Sabía que algo no estaba bien. Me giré hacia la habitación donde estaba doña Teresa, una mujer aún con vida, aunque frágil. La había visto varias veces en mis guardias. Su sonrisa amable iluminaba incluso las horas más pesadas. El hijo, un hombre robusto con cara de rencor, me miró de reojo mientras yo me acercaba a la puerta. Su frustración era contagiosa, como una marea negra que inundaba todo. Mi estómago se encogió. Lo que necesitaba era calma, no provocaciones. Pero en ese instante dudé. ¿Le han cambiado el suero?, le pregunté al enfermero de turno. Él, que normalmente se pasaba de la raya en su actitud despreocupada, se encogió de hombros. Así está el sistema, María. No te preocupes. Esa frase resonó en mi mente porque para mí la negligencia nunca era solo así está.
La vida de las personas estaba en juego. Miré al hijo de doña Teresa, su respiración agitada reflejando su malestar. Pero era en sus ojos donde leía una historia mucho más profunda: frustración, pena y rabia contenida. Si alguna vez fuiste acusado injustamente, sabes exactamente cómo me sentí, pensé mientras la tensión comenzaba a acumularse a mi alrededor. El silencio, que al principio era una protección, se volvía opresivo. Doña Teresa movió un poco la cabeza, y su hijo se acercó, indignado, sin darse cuenta de que yo estaba justo atrás. «Ustedes no hacen nada», gritó. «Solo se lucen en sus horarios, pero no se preocupan por los que más los necesitan». Una descarga de impotencia me recorrió por dentro, y aunque me ardía el pecho, decidí mantenerme firme. «Señor, estamos haciendo todo lo posible. Haré que revisen el suero de inmediato para que se asegure que su madre recibe el tratamiento que necesita», respondí, mirando directamente a sus ojos. La mirada que me devolvió era como un tiro de un revólver, pero no podía dejar que me afectara. Mientras escribía el cambio en el historial clínico, la atmósfera se iba oscureciendo. El hijo le gritó a quien estaba a su lado: «Mira cómo tratan a mi madre». «No me puedo fiar de ustedes. Son unos incompetentes». Su voz resonó en el pasillo, y sentí cómo las miradas comenzaban a posarse en mí, dando origen a un juicio silencioso. Esa mirada no me intimidó. Por el contrario, me di cuenta de que toda la atención estaba en mí y en mi respuesta. Ni me imaginaba que esa actitud iba a ponerme en contra de todo el hospital. Reflexioné mientras el hijo continuaba despotricando, pero sabía que no podía dejar que eso me afectara. Guardé la calma en mi interior como un secreto bien guardado. No lloraría, no me dejaría arrastrar por la corriente de su rabia. Observé con determinación, lista para articular lo que necesitaba, sin sentirme menos ante las sombras que se acumulaban a mi alrededor. Y en medio del caos, recordé lo que en verdad significaba cuidarse. El dolor de todos esos pacientes, que aunque no podían expresarlo, dependían de mí para mantener su dignidad. «Usted puede sentir que esto es una batalla», le dije, encontrando la voz que necesitaba. «Pero mientras yo esté aquí, su madre no estará sola». La habitación se congeló en ese instante. Las palabras fluyeron como un bastión contra la tormenta que comenzaba a formarse. La tensión en el aire se sentía como un roce suave antes de un golpe devastador. En ese silencio, todo comenzó a derrumbarse. Sentí que la niebla del conflicto se acumularía aún más, y en mi pecho la presión se intensificaba. En ese instante, el destino ya estaba decidido, y yo aún no lo sabía. Volver a la rutina después de lo ocurrido con doña Teresa fue como caminar a través de un bosque denso en la oscuridad. El eco de las palabras del hijo de aquella mujer resonaban en mi cabeza. «Ustedes no hacen nada». No me lo podía quitar de encima. Me sentía como si toda la carga del dolor y la tristeza de los pacientes recayera únicamente sobre mis hombros. Había días en que pensaba que el hospital era un lugar donde se acumulaban los espíritus no resueltos, y cada rincón parecía estar lleno de miradas acusadoras. El ambiente en el ala de ancianos ese día era tenso, y lo sabía incluso antes de entrar. La sala de espera estaba llena. Familiares nerviosos, pacientes con miradas perdidas, algunos en sillas de ruedas, otros con el rostro cansado. Un abrazo de incertidumbre llenaba el aire. Pero yo tenía trabajo que hacer, y aunque el peso del juicio me asfixiaba, seguía adelante. Sin embargo, lo que pasó después no lo vi venir. Mientras revisaba las historias clínicas, el hijo de doña Teresa apareció justo detrás de mí, de pie como una sombra dispuesta a consumir todo lo que había a su alrededor. «¿Vas a seguir ignorando a mi madre?», preguntó, con una voz que vibraba de rencor. Mi corazón palpitaba con fuerza. «Estoy aquí para ayudar», le respondí, intentando mantenerme firme. Pero el Parkinson no escuchó. De repente, el ambiente cambió. Sus gritos rasgaron el aire como cuchillos. «No te atrevas a acercarte a ella otra vez, enfermera. Eres una incompetente. ¿Sabes lo que es perder a alguien que amas? ¡Eres un monstruo!». Sentí que el calor me subía a la cara, y las miradas de otros pacientes y sus familias se centraron en mí, como si fueran un jurado esperando un veredicto. «Solo haz tu trabajo»,
me decían sin decirlo. La humillación era un estigma que me envolvía, una manta pesada que me incapacitaba. «Eso no te ayudará», le dije, intentando retener la calma mientras mi voz temblaba. Pero él no me escuchaba. Las palabras salían de su boca como balas, buscando a quién herir. «Esto no se va a quedar así», gritó, y la sala quedó en un silencio sepulcral. Sin embargo, lo que vio en mi silencio lo enfureció aún más. «Vas a aprender lo que es la justicia». Pero por un momento parecía que todo había cambiado. El jefe de enfermeras llegó, un hombre respetado en el área, con su voz grave resonando y su presencia imponiendo autoridad. «Esto no se resolverá gritando», dijo enunciando palabras que parecían ser un bálsamo a la súbita tormenta. Traté de respirar hondo, sintiéndome momentáneamente aliviada de que alguien más estaba ahí para ayudarme, pero no tenía idea de que esto aún iba a empeorar. Mi supervisor hizo lo que pensé que era lo correcto. Intentó calmar al hijo de doña Teresa. Le explicó que estábamos haciendo todo lo posible por su madre, que cada esfuerzo contaba. Pero ese intento de reconfortar al hombre se tornó en su contra, y la frustración no cesó. Las palabras del hijo de doña Teresa se transformaron en un eco solitario de acusaciones. Siempre habrá alguien más a quien culpar. Esto se volvió una guerra de palabras. El silencio tenso se intercalaba con murmullos. El hospital se transformó en un círculo vicioso de conflictos. Mientras el hijo hablaba, los pacientes comenzaron a observar. Algunos se estremecían. Otros intercambiaban miradas cargadas de preocupación. Sentí que las miradas se convertían en dagas que se clavan en la piel. Cada murmullo retumbaba en mi corazón y no podía dejar de pensar en cómo todo se había salido de control en cuestión de minutos. La sala de espera estaba llena de gestos silenciosos, desesperaciones que parecían moverse como sombras. Una mujer mayor a mi lado miró al hijo de doña Teresa con los ojos llenos de tristeza, como si comprendiera lo que significaba ese grito. Esa mirada me golpeó. Esa mujer, con su piel arrugada y manos temblorosas, era como un reflejo de todas las injusticias que estaba enfrentando. La situación escaló. El hombre exigió una queja formal, una reunión con la dirección del hospital. Mi supervisor, un hombre de diplomacia, trataba de disentir el conflicto. Me pidió que me uniera a la reunión, que defendiera mis decisiones, como si mi voz pudiera cambiar la narrativa. Pero a mi alrededor, la atmósfera se tornó hostil. La fría indiferencia de las personas me hizo sentir como si estuviera en un campo de batalla. Los murmullos crecieron hasta convertirse en un murmullo constante. Era una sensación abrumadora, como si el peso del mundo se hubiera acumulado sobre mis hombros. Pero sabía que no podía rendirme, que no podía dejar que la duda entrara en mi corazón. La hora de la reunión se acercaba, y el instante se volvió un eco inquietante. Al llegar al salón, la presión envolvió mis pensamientos. Mientras el hijo de doña Teresa continuaba su tirada de acusaciones, vi cómo cada una de sus palabras se transformaba en un veneno que buscaba infectar a todos los presentes. Fue entonces cuando escuché una voz que lo cambiaría todo. Yo apoyé a doña Teresa en su último momento. La frase resonó en el aire como un trueno, provocando un silencio absoluto. Miré hacia el fondo y vi a un colega, uno que había estado en el turno la noche anterior, levantando la voz con una disposición inquebrantable. Y ahí, en medio de toda esta tormenta, me di cuenta de que los ecos de la justicia volvían a resurgir. ¿Pero sería suficiente para soportar la presión que se desbordaba? ¿Sería capaz de resistir las sombras de la culpa y las acusaciones? Esa pregunta, más que nunca, se sentía inminente. La tensión en la sala de reuniones era palpable como una cuerda estirada al borde de romperse. Miradas curiosas y preocupadas se posaban sobre mí, pero la mayoría de ellos eran solo sombras que me rodeaban, murmullos que se movían en un mar de acusaciones y juicios. El hijo de doña Teresa estaba ahí, con su rabia a flor de piel, y no parecía dispuesto a dejarme en paz. Cada palabra que decía era un puñetazo en mi estómago, un recordatorio de que para algunos yo era la encarnación de su dolor. «Ustedes son unos incompetentes»,
Mi madre necesita atención, y no hay más que excusas en este lugar. Seguía gritando, apuntando con el dedo hacia mí. Era una escena que se repetía en mi cabeza como un eco implacable cada vez que me miraban. Es un monstruo, no hace nada, solo está aquí por un sueldo. Sentía que todas esas palabras estaban construyendo un muro, un cerco de juicio que amenazaba con derribarme. Me podía sentir arder por dentro, pero mi exterior no estaba seguro de cómo reaccionar. Un argumento, una confrontación frente a un montón de caras que observaban sin intervenir. La voz del jefe de enfermeras había intentado calmarlo, pero era como si las palabras flotaran en el aire sin encontrar un objetivo. El hijo de doña Teresa continuaba su ataque, con el tono de voz elevado y los gestos amplios, cada vez más agresivos. Tú eres el problema. ¿Qué has hecho por mi madre? Más que anotaciones en ese papel. Su desdén resonó en la sala, y mis compañeros, algunos amigos, parecían abrumados por la situación, incapaces de intervenir. Unos cuantos habían bajado la mirada, como si la avergonzada fuera yo. En un momento de locura, decidí dar un paso al frente, como si pudiera enfrentar esa tempestad. Te estoy tratando de ayudar. Estoy aquí para cuidar a tu madre, le respondí, la voz temblorosa, pero firme. No voy a permitir que tu dolor me haga menos eficaz en el trabajo que tengo aquí. Estoy haciendo todo lo posible. El murmuro en la sala se convirtió en una risa burlona, descompuesta por el dolor y la angustia que él, el hijo de doña Teresa, estaba proyectando. Sentí la humillación perforar mi pecho, como un dardo afilado. ¿Quiere que la ayude? Entonces haz algo. No te quedes ahí parada como un adorno, me dijo. Y en ese momento, su desprecio se volvió tangible, como un golpe en el rostro. Mientras él hablaba, el público se alineaba de un lado, a favor de su rabia y sus acusaciones. Era la orquesta de una injusticia que me ahogaba lentamente. Vi cómo algunos colegas se cruzaban de brazos, otros se giraban para observar la escena, y en mí despertaba la sensación de que era un ave enjaulada, atrapada entre cuatro paredes de silencios cómplices. Si no puedes manejar el estrés, entonces esta profesión no es para ti, añadió, como un último golpe bajo. Su palabra fue un arma que atravesó la sala y sentí que el aire se espesoría a mi alrededor. Mi corazón latía con fuerza, y era como si la sala entera hubiese dejado de respirar. Estaba a punto de quedar atrapada por la presión, por el dolor de la pérdida ajena que no podía tomar como mío. Las palabras de ese hombre reverberaban en mí, hasta que me sentí casi pequeña, casi incompetente, como una hoja llevada por el viento. En ese instante, la voz de mi supervisor, que había estado intercediendo, se desvaneció en el eco de la indignación de aquel hombre. Y cuando lo miré a los ojos, comprendí que quería renunciar, que querían sacarme de este espacio. Entonces no pude soportarlo más. Me quedé callada, parpadeando la frustración, la humillación y el dolor que me atravesaban. No podía hacer nada. Estaba paralizada, y el mundo que solía ser mi refugio se convirtió en un lugar aterrador. Fue entonces cuando, en medio de mi caos interno, me perdí entre la multitud. Pero no sabía que alguien inesperado se levantaría por mí. Justo cuando sentí que todo se oscurecía, una voz vibrante resonó en la sala, robándole la atención a todos. Yo apoyé a doña Teresa en su último momento. Era un colega que había sido testigo de los días difíciles. Mientras hablaba, me sentí en un limbo, pues su defensa era una luz esperanzadora en mi oscuridad. Lo que sucedería a continuación estaba más allá de mi comprensión. La tensión aumentaría, y era una batalla llena de sombras ante un público que miraba sin acción. Quedarían en evidencia las injusticias que me atacaban. Y mientras una nueva corriente de esperanza comenzaba a florecer, sabía que este era solo el inicio de un enfrentamiento mucho más grande que cualquier cosa que había sentido hasta ahora. El ambiente en la sala de reuniones seguía cargado de una tensión densa. Cada respiración parecía convertirse en un ruido ensordecedor en mis oídos. Desde la esquina
Las miradas se centraban en mí, como si esperaran que hiciera algo, como si cada gesto mío fuera el juramento de un destino incierto. A mi lado, el hijo de doña Teresa seguía arremetiendo con palabras afiladas. Su rabia era un torbellino que amenazaba con arrastrar a todos a su furia. La atmósfera se sentía pesada. Cada segundo visualizaba cuál podría ser la próxima puñalada que me haría caer al abismo. Fue justo en ese momento de desasosiego cuando sentí una presencia que no reconocí en un primer instante. Una mujer de mediana edad se colocó de pie a espaldas del hijo de doña Teresa, una enfermera cuyo nombre nunca había cruzado con el mío. Su rostro reflejaba una determinación aplastante, pero también una súbita vulnerabilidad. Mis ojos se encontraron brevemente con los suyos, y en esa conexión vi algo que me inquietó. Un destello de conocimiento reprimido. «Ustedes no saben lo que realmente pasó», dijo con voz temblorosa. El silencio se hizo abrumador. Las palabras de esta mujer resonaron como la campana de la iglesia que marca un momento definitorio. De no ser porque su tono se arrastraba como un eco frágil, quizás nadie habría prestado atención. Pero todos se paralizaron. También yo. El hijo de doña Teresa, que había sido imparable hasta ese momento, da un paso atrás, como si el aire se le hubiera escapado. «¿Qué sabes tú?», cuestionó, y aunque su voz mantenía la furia, había un rayo de incertidumbre. La enfermera bajó la cabeza, indecisa, y luego levantó un pequeño documento en su mano, como si pesara más que un cuerpo en la cama. Esto tiene que ver con doña Teresa. Lo encontré en su expediente. La mirada de todos se centró en ella. Un murmullo colectivamente tenso rodeó aquella revelación. Sentí que la angustia me comprimía, porque su gesto era un recordatorio de que los secretos tienen formas extrañas de manifestarse. El papel fue pasando de mano en mano. A mí me llegó casi al final, como si fuera un objeto prohibido. Mi corazón se aceleró. La enfermera había revelado un documento en el cual la firma parecía diferente, más torpe, menos comprometida. El detalle me llenó de una inquietud escalofriante. La frase «atención a la paciente» se leía con una celeridad alarmante. En una esquina noté un código que nunca había visto, algo que no pertenecía a la norma, un detalle que mi intuición algo rústica me decía que escondía más de lo que dejaba ver. «No es solo una firma», me susurré mientras los murmullos se avivaban a mi alrededor. ¿Qué fue lo que realmente pasó con doña Teresa? La inquietud me estaba devorando, como un parásito, y la atmósfera se tornó más densa. De inmediato, el hijo de doña Teresa se abalanzó hacia mí. Sus ojos llameaban. «Tú eres parte de esto. ¿Quién te dio esto?» «No lo sé», balbucé, aunque un eco de certeza crecía fuerte dentro de mí. Las miradas entonces se alzaron. Ahora estaban más dirigidas hacia él, como si el miedo y la duda que solía cargarme empezaran a aglomerarse en su figura. Pero antes de que pudiera exponer mis pensamientos, la enfermera continuó. «Hubo un error en el tratamiento, en cambio que no fue registrado adecuadamente, y los que estábamos ahí sabíamos que ella necesitaba más». Pero detuvo su frase, como si un escalofrío le impidiera continuar. Las palpitaciones en mi pecho regresaban, ardiendo con el predicamento de un hecho ignoto. De repente, noté en el fondo un rayo de luz entrando por una rendija de la ventana. Era tenue, y me recordó que había cosas más allá, situaciones que no se desvanecían, pero que a veces no veíamos. La incertidumbre se había transformado en algo frío, algo que iba más allá de mí, y la inquietud dentro de mí luchaba por visualizar qué lado era el correcto en esta situación. Pero aquella revelación estaba en su punto álgido, y en mi torpeza entendí que lo que quedaba por llegar era aún más devastador. El corazón palpitaba con fuerza. La enfermera parecía asustada, como el niño que se da cuenta que su secreto ha sido revelado. Sus interrogantes nunca habían sido más serias. «¿Quién más lo sabe?», pregunté, mirándola fijamente buscándole el sentido. Pero en su respuesta, lo que se formaba se tornaría en venganza. Al igual que esas olas de mar que rompen contra las rocas, algo en mí se quebró.
comprendí que esta revelación no solo me involucraba, sino que podría abrir una caja de Pandora. La presión de esos secretos enterrados amenazaba con arrastrar a todos, a mí y a aquellos que pensaron encontrarse en una línea segura. En ese segundo, el mundo parecía al borde de desmoronarse, y aquel fogonazo de revelaciones zigzagueaba en mi mente. En ese instante, comprendí que alguien sabía la verdad y acababa de dejarla escapar. La atmósfera en la sala de reuniones era tan espesa que podía sentir cómo el aire se hacía más denso con cada segundo que pasaba. Las miradas de mis compañeros, de los familiares, incluían un cóctel de horror, confusión y, sobre todo, esa curiosidad morbosamente inquietante que parecía estar de moda entre quienes aguardaban un desenlace. Mi corazón latía desbocado. La revelación de la enfermera había encendido una chispa, pero la verdad estaba a punto de estallar como un volcán que por siglos permaneció dormido. El hijo de doña Teresa, aún blandiendo su rabia como un arma, se giró hacia la enfermera que había confesado. ¿Tú? ¿Acaso te crees la salvadora aquí? Su tono se había tornado más agudo, como una campana que zumba en la lejanía. El odio en sus ojos reflejaba un alma quebrantada, pero antes de que pudiera disparar otra acusación, ella, con el papel en la mano, alzó la voz contra el viento de la desesperación que nos envolvía. No se trata de ser salvadora, se trata de la verdad. Doña Teresa merecía más que esto. Su voz temblaba, pero cada palabra era un hacha que cortaba el miedo en la sala, revelando una verdad que, aunque aterradora, era a la vez liberadora. Mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, el silencio era tan pesado que parecían caer piedras sobre el suelo. El hijo de doña Teresa se miró a su alrededor, como buscando respuestas en los rostros a su lado. El grupo de familiares que al principio le había apoyado comenzaron a dudar, a titubear. La realidad de su rabia ahora era más compleja. Ante ellos se desarrollaba un espectáculo inminente. La enfermera, visiblemente emocionada, continuó. Yo estaba en su habitación. Escuché lo que necesitaba, pero en lugar de eso, se le cambiaron los medicamentos por un error en el sistema. ¿Te has detenido a pensar en eso? En ese instante, las miradas se proyectaron de nuevo hacia mí, como un rayo que decidiera partir en dos la noche. Así que, respirando hondo, decidí dar un paso al frente. Eso es suficiente. No tienen idea de toda la carga que llevamos los enfermeros aquí, dije, alzando la voz. La adrenalina corrió por mis venas. Estaba tan cansada de ser vista como una villana que podía cargar con la culpa ajena. El dolor que todos sienten no cambia el hecho de que cada uno de nosotros está en el frente de esta lucha. No pido compasión, pero sí justicia, añadí. Cada palabra brotaba como un estallido de vida. Era como si un dragón dormido en mi interior hubiese despertado y se alzara majestuoso. Por un momento pensé que él cedería, que podría ver la claridad a través de su tormenta. Pero no fue así. Su rostro se transformó en un remolino de desespero. No me digas que sientes mi dolor. Oh, no me venga con ese cuento, dijo, su voz desgarrándose entre el odio y la vulnerabilidad. En ese instante, la sala se convirtió en un campo de batalla. Él se plantó firme, queriendo arrastrar con su tormenta a todos los que alguna vez le habían fallado. Me sentí tentada a ceder, a hacer una pausa y sentir la piedad por su sufrimiento, por su pérdida. Pero la verdad era seductora, tenía un poder que no podía ser ignorado. No voy a permitir que transformes mi dolor en tu venganza, le respondí, el eco de mi propia voz sonando como un tambor en un espacio apretado. No estoy aquí para ser tu chivo expiatorio. Doña Teresa merece algo mejor que una guerra de palabras y acusaciones vacías. La decisión estaba tomada, y aunque el miedo burbujeaba en mí, era en ese instante que encontré la brújula que orientaba mi rumbo. El temor se evaporó lentamente. Miré a mis colegas, vi la dignidad también reflejada en sus rostros, y supe que juntos éramos más fuertes que una sola tormenta. La habitación había pasado de ser un campo lleno de discordia a un refugio de justicia. Nadie podría retractar las palabras que habían sido pronunciadas. No eres el único que sufre. Todos lo hacemos, continué, sintiendo la electricidad de la verdad en mi voz. En ese momento,
Un silencio pesado se estableció, monumental. La tensión era casi palpable. Cada alma en la sala reclamaba respuesta, una resolución. La verdad había fracturado las certezas, haciendo que muchos reconsideraran su postura. Ya no estábamos viendo solo un ataque rabioso. Estábamos enfrentando la esencia del cuidado y la humanidad. Se volvió casi un espectáculo de catarsis, una descarga de energía colectiva. Fue entonces, en ese silencio sobrecogedor, que el hijo de doña Teresa, con la mirada vacía y ojos llenos de fuego, se dio cuenta de que lo que había intentado afirmar estaba en el aire, suspendido como una espada de Damocles. «¿Entonces tú?», preguntó, y la incredulidad manchó su voz. «¿Vas a dejarme así? Quiero decir, esto debería ser diferente». Sentí que el mundo se detenía, pero a medida que su resistencia se desvanecía, el aire comenzó a retumbar con murmullos de apoyo para mí y para la enfermera. Aquello creció en una rueda de reacción, vigas que se sostenían entre sí, donde la justicia por lo que ocurrió con doña Teresa empezaba a caer como un manto sobre la sala. Miradas cómplices comenzaban a abandonarle, y el eco de su egoísmo se sentía cada vez más aislado. «Piensa en lo que realmente estás dejando atrás», le dije con el aliento entrecortado, sintiendo que se abría un portal hacia la empatía y la verdad. «Tu madre necesita que uses tu dolor para el bien, no para enfrentar a quienes todavía están aquí para ayudar». Mientras él miraba a su alrededor, la escena cobraba vida. Un familiar de otra paciente se acercó, dejándose llevar por la oleada de sinceridad. «A veces no entendemos, pero sí sentimos el cuidado», sollozó, mientras otros comenzaban a sentir, formando un coro silencioso de apoyo. El hijo de doña Teresa parpadeó, y en ese instante se dibujó una sombra de piedad en su rostro. No era exactamente perdón, pero algo profundo se revolvía dentro de él, algo que hacía falta. «Lo siento, no entiendo cómo quitarme esto», dijo. Su voz ya no era un grito, sino un susurro hacia la compasión. Era el último intento desesperado antes de caer, y todos se dijeron en sus miradas que había una línea que ya no podía cruzar. Al final, me sentí fuerte, aliviada en gran parte. Esta batalla, aunque feroz, me había llevado a un punto de no retorno. Miré al hijo de doña Teresa y por un instante fugaz, realmente quise ofrecerle una mano, casi olvidando el dolor, casi accediendo a ceder. Y sin embargo, sabía que estaba buscando lo que no podía encontrar. Con voz firme, cerré. «No busques culpables donde hay humanidad. La verdad se sostiene por sí sola, y la justicia encontrará su camino. No tengas duda de ello». La atención del resto se centró en mí. Era un momento de resolución. La verdad siempre brilla más que los gritos. Ese fue mi verdadero estallido. Las palabras resonaron como una campana, y en ese momento, todos supieron lo que significaba. No puedo creer que ya ha pasado un año desde aquella reunión que cambió todo. En esos meses, la vida me ha traído una mezcla de sorpresas que nunca imaginé. A veces me da la impresión de que el tiempo corre más rápido en el hospital. Cada guardia, cada sonrisa de un paciente, cada abrazo recibido en el pasillo, se siente como piezas de un rompecabezas que ahora encajan, creando un mural de significado donde antes solo había lucha y desasosiego. Recuerdo la choqueante revelación de la enfermera y cómo al final el hijo de doña Teresa se convirtió en un aliado inesperado. Pasó de ser un vendedor de resentimientos a alguien dispuesto a escuchar, a aprender. Conversar con él fue como abrir una puerta que creía cerrada para siempre. No solo se llevó una lección sobre vulnerabilidad, sino que también impulsó a los demás familiares a unirse, a formar un grupo que, aunque comenzó como un murmullante reclamo, se transformó en una red de apoyo para todos los que viven el dolor por la enfermedad de sus seres queridos. Mi vida personal ha cambiado también. Con el tiempo, empecé a priorizar no solo mi salud mental y emocional, sino también la de mis colegas. Comenzamos a organizar pequeños encuentros fuera del hospital, donde reíamos, compartíamos tiempos de crisis y celebrábamos los respiros que encontrábamos
entre jornadas maratónicas. Esto me hizo darme cuenta que la empatía juega un rol fundamental en nuestro trabajo, y no solo hacia los pacientes, sino entre nosotros mismos. Hay poder en el reconocimiento del esfuerzo ajeno, en el simple acto de decir gracias o lo hiciste bien. Y ahora, aquí estoy, explorando mi camino con un nuevo propósito. He decidido especializarme en cuidados paliativos de forma más formal. Ya no quiero ser solo una enfermera que atiende. Quiero ser un faro de luz, una guía en medio de la incertidumbre. Estoy escribiendo un poco sobre mi experiencia, una especie de diario en el que plasmo mis pensamientos y emociones. Quiero compartir estas historias, no solo para dar voz a los que no pueden hablar, sino para ayudar a otros a conocer lo que hemos vivido y seguir adelante. Es irónico, ¿no? Aquella tormenta en la reunión se volvió el catalizador, que no solo transformó mi carrera, sino también quién soy. He aprendido que, aunque a veces nos toca ser el centro de una tormenta, ese mismo viento puede llevarnos a lugares que jamás habríamos imaginado. La vida sigue fluyendo y con cada paso que doy me siento más fuerte, más capaz y más dispuesta a enfrentar cualquier reto que el futuro me depare. Aunque el miedo aún a veces me muerde los talones, estoy aprendiendo a bailar con él. Capítulo final. Pasaron varios meses desde que la tormenta en la sala de reuniones había transformado mi vida y la de muchas personas. Había comenzado el día con la sensación de que todo se desmoronaba y había terminado siendo un momento crucial de conexión y esperanza. Sin embargo, la vida no se detiene. En el hospital continué mis turnos, pero ahora con un nuevo sentido de propósito. La red de apoyo que habíamos formado entre familias de pacientes, hasta el mismo hijo de doña Teresa, se volvió un refugio, un espacio donde compartir no solo el dolor, sino también esos pequeños momentos de luz. Una tarde, mientras atendía a doña Clara, una paciente a la que realmente había comenzado a querer, me sorprendió con una pregunta. María, ¿qué harías si tuvieras un año más para vivir? Sentí que el mundo se detenía por un instante. Aquel tipo de interrogante nunca se formulaba de forma ligera en ese contexto. Miré a su rostro arrugado, lleno de historia y de batallas ganadas y perdidas. Yo creo que regresaría a hacer lo que más me gusta, ayudar a otros, le respondí, sintiendo que las palabras brotaban de un lugar profundo. Quizás incluso escribir un libro sobre todo lo que he aprendido. Las voces de todos esos pacientes merecen ser compartidas. Ella sonrió, y en ese momento me di cuenta de cuán poderoso podía ser el acto de escuchar. Esa conexión con mis pacientes abrió una puerta que había estado cerrada por tanto tiempo. Lo que había vivido en la reunión había causado un derrame de emociones y aprendizajes que necesitaban ser compartidos. Llevé mis pensamientos a casa esa noche. Encendí la laptop que había estado aparcada durante semanas y empecé a escribir. Las palabras fluían como si también ellas necesitaran salir. Lo que al principio fue un intento de plasmar una historia, terminó convirtiéndose en una forma de exorcizar mis propios demonios, los miedos, la culpa, la resiliencia. Cada noche me sentaba frente a la pantalla hasta que el sueño me vencía, pero sabía que cada letra contaba. Un día, mientras revisaba un manuscrito sobre mis experiencias y las de mis pacientes, recibí un mensaje de Javier, el hijo de doña Teresa. Había organizado una charla en el hospital sobre cuidados paliativos y había pensado en mí como oradora. Supe que este era un paso crucial. No solo iba a compartir lo que había aprendido desde el corazón, sino que podía ayudar a otros a entender la importancia de honrar y cuidar la dignidad en los últimos momentos de vida. El día de la charla, todo había comenzado a encajar. La sala estaba llena de familiares y profesionales de la salud. Al subirme al podio, sentí un cosquilleo en el estómago, pero no era miedo esta vez, era emoción. Hablé de amor, de conexiones humanas, de la bondad que se revela en medio del sufrimiento. Hablé de doña Teresa y de su hijo, de cómo su dolor lo había transformado, convirtiéndolo en alguien comprometido con los demás. Los rostros en la sala brillaban con comprensión y compasión. Era un momento poderoso. El evento fue un éxito rotundo,
y las historias comenzaron a fluir. Las lágrimas de tanto dolor y la empatía compartida crearon un puente entre todos nosotros, donde antes solo había un abismo. La sensación de comunidad, de pertenencia, de poder sanar juntos era abrumadora. Cuando todo terminó, Javier se acercó a mí. Su mirada reflejaba gratitud. Gracias, María. Lo que hiciste aquí hoy no solo ayudó a los demás, también a mí. Nos enseñaste a mirar hacia adelante, a abrazar nuestras heridas. Con esas palabras resonando en mi corazón, comprendí lo que estaba haciendo. Había pasado de ser solo una enfermera a ser parte de un cambio, un componente esencial en un ciclo de vida que todos compartimos. Cerré mi laptop aquella noche con una sonrisa, sintiendo una ligadura entre mi pasado y un futuro lleno de posibilidades. Sabía que la vida nunca sería sencilla, pero cumpliendo todo del imposible, incluyendo la sesentena. Pero definitivamente sería significativa. Podía haber una luz más brillante al final del túnel, un camino que había recorrido con la fuerza de quienes me rodeaban. Este viaje me había enseñado que las historias, cada una de ellas, son un hilo en el vasto tapiz de la vida. Y aunque algunos capítulos pueden parecer oscuros, todos tienen la capacidad de iluminar los demás. Esta es una invitación a todos. Cada uno de ustedes tiene el poder de ser faro de luz en la vida de alguien más. Si mi historia resonó en ustedes, suscríbanse ahora mismo para no perder las próximas historias exclusivas que pueden tocar su corazón. Aplasten el botón de me gusta aquí para alimentar el algoritmo, para que este mensaje de esperanza llegue a más personas. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no olviden compartir este video de inmediato con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Hagamos que la luz siga brillando.